Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro de Monagú Vergara. Bueno, voy a hacer en este video lo que indica la guía. Voy a explicar qué representa mi collage y por qué escogí esas imágenes para mi collage. Y también voy a hablar sobre el interrogante que aquí me muestran para el video. ¿Cuáles son los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia? Desde su postura como sociólogo. Y también dice presentar, argumentar para la argumentación. Desde su, ya. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos de la educación del posconflicto en Colombia desde mi postura como socióloga o sociólogo? Bueno, indicar que lo llevó a elegir esas imágenes, las representa dicha construcción. Bueno, voy a responder a ese interrogante y después muestro mi collage. Voy a tenerlo listo aquí para mostrarlo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia desde su postura como socióloga o socióloga? Bueno, yo diría que son varios retos. El principal reto, obviamente, es la educación rural. ¿Por qué? Porque las zonas rurales más apartadas de los cascos urbanos y también las zonas urbanas pequeñas, todo eso debe ser incluido entre ruralidad, porque realmente cuando hablamos de poblaciones campesinas no hay mucha diferencia entre pueblos pequeños y zonas rurales aisladas. Las poblaciones en general no distan mucho uno de otras y en cualquier caso ambas son las zonas más afectadas por el conflicto. Entonces yo creo que la educación post-conflicto en Colombia debe priorizar esas zonas porque son las más afectadas. También debe priorizar las personas que viven en estratos sociales bajos en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque gran parte de esa población son desplazados. Gran parte de las poblaciones que viven en esos barrios malos o en esos asentamientos ilegales, que últimamente ya no veo casi invasiones por ahí. No sé si es que el gobierno ha hecho una tarea en contra de eso, porque en otros países de Latinoamérica sí se ven favelas, invasiones como Brasil, Argentina, con las favelas y las villas, entre otros, pero en Colombia como que últimamente no. No sé si es que han hecho algo al respecto o si solo es impresión mía. El caso es que en esas zonas de personas de escasos recursos, en áreas urbanas grandes, aún se han hecho algo con las invasiones, eso no ha cambiado. Básicamente lo que digo es que esas zonas con personas con pocos recursos también deben ser priorizadas en grandes zonas, porque las personas que viven en esos barrios de estrato bajo, muchos son desplazados o descendientes de desplazados. Y todo ese trauma de guerra es intergeneracional, o sea, se transmite de generación en generación y precisamente esa es una de las razones por las que hay tantos descendientes de ellos viviendo en esas zonas. En todas las ciudades hay barrios así, de mala muerte, y allí llegan muchos desplazados de esas zonas de alto conflicto. Entonces, las zonas rurales, los pueblitos pequeños, pequeños cascos urbanos y las zonas de estrato bajo en grandes zonas rurales. Esas son las zonas que deben ser priorizadas
para recibir educación con una perspectiva de posconflicto, como para aliviar ese trauma, para que no sea intergeneracional, para que no se siga transmitiendo de generación en generación. Yo también diría que las poblaciones minoritarias, como por ejemplo las personas que no se identifican con sexualidades estándar, por así decirlo, como puede ser heterosexual, también debe tener cierto enfoque, ya que esas personas son discriminadas por la sociedad a nivel histórico, pues ahora ha reducido un poco, pero aún sigue habiendo prejuicios y esas personas son afectadas por este conflicto de diversas maneras. No todo el mundo es afectado por el conflicto de la misma forma y alguna parte de la población colombiana ni se siente. Entonces, las personas de minorías sexuales deben también tener algún tipo de enfoque especial, específico, así como también el enfoque de género, porque las mujeres y los hombres son afectados de diferentes formas. Entonces, hay que hacer distinción de género para una educación post-conflicto en el sistema educativo para que sea más equitativo. Y también se debe tener en cuenta las minorías raciales, como son las comunidades afro e indígenas, ya que ellos literalmente son las personas más afectadas por este conflicto. Por sitios donde hay gran parte de población indígena y afrodescendiente, son zonas llenas de conflicto, lo que es el Pacífico, lo que es esas zonas rurales aisladas de por allá más hacia el norte, tienen muchas poblaciones indígenas y también mucha población afro. Entonces a mí me parece que estas personas son desproporcionadamente más afectadas por el conflicto que el colombiano común, entonces se debe tener en cuenta el enfoque racial también y étnico. Y bueno, uno de los retos que tiene es básicamente eso. Aunque yo hice mi cuadro pensando así, miren, este es mi cuadro, mi collage. Esas son las 9 fotos que yo escogí para el collage. Ven. ¿Por qué las escogí? Bueno, acá estamos hablando de educación post-conflicto, pero yo creo que estamos lejos de poder lograr eso de que posconflicto, porque posconflicto da a entender que el conflicto ya se acabó, que ya lo superamos y que ahora solo tenemos una especie de trauma psicológico por culpa de ese conflicto y desigualdades. Qué rico que así fuera, pero así no es la cosa. Posconflicto es algo muy utópico, muy lejano aún. El conflicto no se ha acabado ni parece estar cerca de acabarse. Se ha disminuido en intensidad, pero ahí sigue y aún hay muchas personas afectadas por este, sobre todo en ciertos departamentos donde se encuentra más presente, como en la región del Pacífico, entre otras. Entonces, las imágenes que ustedes ven aquí, pues son imágenes para representar eso que debería ser ya, pero que no es. Y es que se pueda de verdad llamar post-conflicto, porque realmente no es post. Es un conflicto actualmente presente. El posconflicto es algo que debimos alcanzar hace tiempo, que deberíamos alcanzar en este momento, que debemos alcanzar en este futuro, pero que no hemos alcanzado aún, no lo hemos logrado y quién sabe cuándo lo logremos. Yo bastante difícil lo veo porque este conflicto en gran parte es por la corrupción y el abandono de Estado de las personas con escasos recursos. Esos grupos al margen de la ley representan cierto ingreso económico para personas en esas zonas tan aisladas, tan desconectadas. Entonces, por ahora creo que no se puede hablar de posconflicto.
Eso tal vez cuando lo alcancemos, por ahora hay que afrontar la realidad, es que el conflicto está presente. Muchas gracias.